Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Saludos. Soy el Arcángel Miguel, todos caminando. Muchos siguen viniendo. La mayoría haciendo el procedimiento. Estoy muy contento. Repito, estoy muy feliz, porque saber que algunos niños creen en mi palabra, y están aceptando mejorar, esto para mí es magnífico. No por mí. No para mí, para ti, porque con esto estoy haciendo tu camino más suave, leve, una caminata más suave. Afuera de eso, cada uno de ustedes es un punto de luz que iluminará el camino de N otros que están regresando más atrás. Son mis hermanos, muchas dudas en sus corazones. No sobre los procedimientos, sino sobre mucho de lo que se les dice. Sí, cuando decimos que los velos están cayendo, es porque mucha información está llegando a sus mentes, y se están volviendo cada vez más inquietos, cada vez más preocupados, en tener las respuestas a sus dudas. Cada uno de ustedes que está siguiendo estos mensajes, y que tiene amor por lo que se está haciendo aquí, siento cada corazón, siento cada pregunta, siento cada petición, cada apelación. No pienses que porque escribes, donde escribes, no lo veré. No, veo a cada uno de ustedes, veo la súplica de cada uno. Vale la pena señalar que también veo las súplicas de todos los demás que no siguen el canal. Eso es seguro, solo aquí estamos formando un gran grupo de luz, y este grupo se está haciendo más grande cada día. Entonces veo que aprieta sus corazones. Como los mensajes son para este grupo, entonces hablaré sobre los temas que preocupan a algunos corazones de este grupo. Mucho está circulando en otros canales. No me interesa aquí lo que se dice o lo que no se dice. Como dije, no necesito probar nada. Cree en mí a quien quieras, pero también se dice mucho de una manera equivocada. Usar la palabra incorrecto es muy fuerte, porque a menudo las cosas cuando se dicen de una manera incorrecta, se dice que realmente causan pánico, causan discordia, causan dudas. Pero cuando las cosas se dicen de una manera incorrecta, es porque el que lo dice no sabe la verdad de lo que está hablando. Y esto también causa un poco de duda, un poco de confusión, pero no que en el corazón del que dijo, hay maldad, hay una falta de sabiduría sobre el tema. Así que no voy a entrar en discusiones aquí sobre lo que se dice, solo voy a decirles la verdad. Así que aquí vamos. Como he dicho varias veces, las religiones se crean a partir de humanos que interpretan las palabras que se han dicho y las ponen en papel. Cada persona que lee una frase, la interpreta de la manera que quiere, de la manera que más le conviene. Todos tienen una comprensión y una visión del asunto, así que de esta manera a partir de un solo libro, se crearon varias religiones, y como he dicho, en su mayor parte, comandado por seres humanos. No hay ningún ser de luz que ordene ninguna religión. Todos son comandados por humanos. No estoy diciendo aquí que lo que está escrito en los libros sea totalmente erróneo. Ni es del todo erróneo, ni es del todo correcto, porque los libros también fueron escritos por humanos, no por aquellos que dijeron las palabras. Entonces, ¿qué sucede? Las religiones fueron creadas precisamente para separarse de ti, nunca para la unión. Porque hay discriminación entre ustedes. Uno no acepta la religión del otro, porque se cree mejor que el otro. Lo que sigues es mejor que tu hermano en el lado sigue. Tampoco voy a entrar en eso. Solo les digo esto, las religiones han ido creciendo con el tiempo, y también han evolucionado con el tiempo. Hay religiones, que diremos así, que están menos evolucionadas y religiones que están más evolucionadas. Evolucionó en el sentido del pensamiento, no en el sentido de adorar el mal, por favor,
no tuerzas mis palabras. Aquellas religiones que implican la incorporación de espíritus en sus cuerpos son las menos evolucionadas. Aquellos que simplemente aceptan que los espíritus existen y trabajan en ellos sin encarnación, están más evolucionados. Todo lo que se mete con tu aura es complicado. Imagina que tu espíritu sale para que el otro entre. Este es un proceso muy complejo y muy peligroso. A menudo no es fácil sacar ese espíritu de allí para que el tuyo vuelva. Así que este tipo de proceso no es un proceso evolucionado, porque nada de lo que mueve tu alma, tu espíritu, es bueno. No estoy diciendo aquí, repito, cuando digo que no es bueno, no es porque sea malo, no es bueno para tu espíritu, porque él, parejas, desacoplamientos, el espíritu de tu cuerpo físico, no es bueno para ti. Pero esto ha existido durante mucho tiempo. Sí, fueron las primeras religiones, y vuelvo a decir, no está evolucionado, porque sigue existiendo de la misma manera. Entonces muchos dirán, pero yo soy espírita, siempre lo he hecho. ¿Estoy en el camino equivocado? No, no dije eso, solo digo que esta fue una forma de esclavitud que se encontró, para que fueras disminuido energéticamente. Esta es la forma más fuerte de disminuir la energía de cada uno de ustedes, porque quien hace este tipo de proceso es un médium en el grado más alto, es decir, tiene una fuerza espiritual muy grande. Entonces, ¿qué se pensó? Espera, este es uno que podría meternos en problemas. Esto fue pensado por la oscuridad. Así que crearon esta religión de esta manera, para que tuvieras este tipo de comportamiento. Sí, haces el bien, sí, lo haces, pero vosotros sois esclavos, porque tu energía es solo eso. Te sientes atrapado, se sienten atados, y a menudo son amenazados si intentan irse. Muchos dirán, no, me voy a la hora que quiero. Correcto, así que sale ahora, salir hoy, salir ayer, porque estás dañando tu alma. Así que déjalo, falda, evoluciona por ti mismo. Quiere hacer caridad, quiere hacer el bien, hazlo con la imposición de manos. Hay muchas técnicas que puedes hacer para ayudar a otros con la imposición de manos, sin necesidad de encarnar ningún espíritu. El reto está ahí, ¿vamos a evolucionar? Sí, evolucionemos. Así que salgamos de todo lo que nos aprisiona. Son mis hermanos, todo estaba muy bien pensado, todo muy bien hecho. Muchos preguntarán, como lo han hecho varias veces, ¿cómo se permitió que esto sucediera? Mis hermanos, mucho, todavía lo sabrán. Nunca te abandonamos. Nunca. Solo hay un ciclo de crecimiento, maduración y evolución. Tenías que pasar por ese ciclo, pero nunca los abandonamos, y ahora ha llegado el momento de la liberación. Ha llegado el momento de que todos ustedes salgan de este círculo vicioso. Así que ahí lo tienes. No estoy diciendo aquí que estas religiones tienen que terminar, porque no terminarán. Porque muchos están de acuerdo, aceptan y seguirán siguiendo. Digo aún más, muchos de los que están aquí en el canal se irán, porque no aceptarán mis palabras. Vas a pensar que es absurdo de lo que estoy hablando. No hay problema. Es decisión de todos. Muchos ya se preguntan, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? La duda ya existe en sus corazones. Así que ahí está la respuesta: evolucionar, salir, comiencen a hacer caridad, como dicen, de otra manera. Hay muchas otras maneras. Entiendan a mis hermanos, las verdades a menudo duelen. Las verdades son difíciles de decir. No todos están listos para escuchar.
Algunos lo son, otros no. No estoy aquí haciendo campaña en contra. Estoy aquí explicando, energéticamente hablando, lo que sucede. Quien hace este tipo de incorporación pierde toda la energía que pueda tener en su cuerpo etéreo. No puede bajarse de esta rueda, porque lo mantiene allí. Pero si pierdo la energía de mi cuerpo etéreo, ¿por qué no me enfermo? Porque tú también tienes tus protecciones. Date cuenta de esto. La gran mayoría de ustedes, cuando siguen estas religiones, están afiliados a seres de luz, llamados orixás. Así que ellos son los que los protegen, eso no te deja caer, digámoslo de esta manera. Sí, los orixás existen, son seres de luz muy evolucionados. Pero, ¿cómo dejaron que todo sucediera, si también encarnaron? Mis hermanos, algunas respuestas son demasiado complejas para ser dadas. Todo tiene un propósito. Entonces, si tuvieras que pasar por todo esto, tenías que tener un contrapunto. No podíamos dejarte caer en manos de aquellos que querían esclavizarte, sin tener una protección cerca. Así que estos orixás son exactamente esta protección. Podemos decir que son nuestros representantes, para cada uno de ustedes. Así que son parte del juego, tienen que ser parte del juego. En tu cabecita, tal vez estoy aquí poniendo más dudas que certezas, porque tú tienes tus creencias, así que es muy complicado, de repente borras todo lo que tienes en tus mentes y sales creyendo en otras cosas. Para resumir todo lo que dije, los orixás existen, son los seres de luz los que protegen a cada uno de ustedes, que sigue a estas religiones. Los mantienen vivos, los mantienen listos, en este proceso de salir y en espíritu. Si no fuera por ellos, no harías este tipo de cosas, porque ya habrías muerto. Cuando un espíritu se adhiere a esta prenda humana, tiene lugar todo un proceso energético. Entonces puedes entender que no es fácil simplemente salir, emparejar a otro, dejar este otro y él regresa a su lugar. No es simple, es un proceso muy complicado y peligroso. Así que tienes que tener una fuerza mayor que te proteja y te mantenga en pie, que son tus orixás. Así que mis hermanos, repito, muchos no estarán de acuerdo con lo que he dicho aquí, muchos se rebelarán e incluso se irán. Desafortunadamente, porque este es el tiempo de la evolución, para abrir sus mentes, de que te des cuenta de que este no es un camino. Esto fue, ya no existe. Ustedes tienen otras formas de cumplir misiones caritativas, sin necesidad de esta constante transmutación energética. Ahora es un momento diferente. El tiempo es evolucionar, y en la quinta dimensión no habrá tal cosa. No hay encarnación en la quinta dimensión, porque cada ser es un alma totalmente equilibrada, por lo que este tipo de proceso ya no encajará. Son mis hermanos, las verdades duelen. Pero es la gente de África la que adora estas religiones. ¿Están todos equivocados? Sí. Date cuenta de esto. Cada uno nace donde puede evolucionar. Las personas que nacen allí están exactamente donde necesitan estar. Cada uno nace en el lugar correcto. Este es un tema para otro video, así que mis hermanos, ahí está la verdad. Será una lástima, aquellos que no están de acuerdo con lo que dije, y no acusan. Pero ustedes tienen libre albedrío, y siguen lo que sus corazones ordenan. Soy el Arcángel Miguel. Y estoy tratando de abrir sus ojos y corazones a todo lo que está a su alrededor. Y por eso, todo eso no resuena con la quinta dimensión. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.